Hoy vamos a estudiar esos versículos bajo ese tema. El arca de Jehová muestra el camino. Amén. Gloria al Señor. El arca de Jehová muestra el camino. Yo le voy a pedir, hermano, Javier, que porque no he estado, se haga por el lado y lo voltea. Gloria al Señor. Amén, hermanos. El arca de Jehová muestra el camino. En este pasaje que hemos tomado como base, ya se inicia prácticamente el ingreso a la tierra prometida. Amén. Y ahí vemos esa imagen, hermanos, cómo fue que sucedió ese momento maravilloso, porque la Biblia nos dice de que cuando el pueblo fue a atravesar el Jordán, estaba en tiempo de cosecha, y en ese tiempo el río se desborda. Dicen que aproximadamente el Jordán tiene unos 30 o más metros de ancho, pero que cuando está en tiempo de cosecha, que es cuando se ha descongelado la parte de arriba y por lo tanto baja con más cauce, tiende a ser el doble y tiende a ser profundo. Amén. Pero sin embargo el pueblo pasó en seco. Amén. Porque Dios, hermano, Él siempre hace cosas maravillosas. Entre más difícil aparentemente sea el obstáculo que tenemos que vencer, más grande es la gloria que Dios va a manifestar. Vamos entonces a mirar, en primer lugar, preparándose para cruzar el Jordán. Amén. Fue lo primero que hicieron ellos. Del versículo 1 y 2 dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se prepararon. ¿Cómo se prepararon? ¿Qué es lo primero que dice ahí? Que se levantó el líder de mañana. Amén, hermanos. De mañana. Hay un dicho popular que dice que al que madruga, Dios le ayuda. Amén. Porque el término madrugar significa literalmente amanecer. O sea que cuando los crepúsculos que manifiestan la llegada de un nuevo día salgan en el horizonte, ya la persona está en pie. Entendiendo algo, el lenguaje y el modus vivendi de los acontecimientos que están narrados en la Biblia fueron hace muchos años. Amén. Cuando eso no había luz eléctrica, no había nada de eso. Por lo tanto, el trabajo como tal era mientras había sol. Amén. Entonces, no podemos aplicarlo estrictamente a este tiempo, porque en este tiempo hay gente que trabaja de noche, y una persona que trabaje de noche o que se vaya a llegar a dormir a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana para que se pare a las 4 a las 5 de la mañana a hacer su vida devocional, le va a quedar complicado. Amén. Pero lo importante es que procuremos estar en comunión con Dios. Amén. Ahora, en términos normales, circunstancias normales, es importante madrugar. Amén. O sea, estar, como dice ahí, ir temprano a cualquier tarea. ¿Pero de qué manera? ¿Con pereza? No, ahí dice con fervor. Esa es la definición del texto, del término madrugar. También significa buscar con una diligencia intensa. Amén. Es como, por ejemplo, las personas que trabajan en lo que tiene que ver con Senabastos. Para ellos el día empieza a la 1 de la mañana por tarde. Empieza. O sea, ellos a las 9, a las 10, ya, muchos ya se fueron. ¿Cierto? Y esa es la hora de empezar a dormir ellos.
Amén. Entonces, por eso es que uno debe tener respeto por las demás personas, porque uno no sabe el horario que tenga. Por ejemplo, alguien que le guste madrugar, pero no sabe el horario que el otro llegue tarde, o prácticamente madrugar y diga, oiga, pero usted sí es perezoso, ¿qué hace durmiendo a las 9 de la mañana? Si acabó de acostar a dormir. Por eso es mejor uno no meterse en la vida ajena, respetar, porque uno no sabe el horario de trabajo de otra persona. Amén. Aún en la vida espiritual uno no sabe el día que alguien determinó estar toda una noche vigilia en la casa y él no es cuerpo glorioso, y de pronto lo hizo porque al otro día no tenía ningún compromiso, y a las 10 de la mañana está descansando y llega alguien, uy, no, pero qué pereza la suya, pereza, y duró toda la noche orando. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Debemos tener respeto, todavía que cada uno debe llevar su propia carga, pero lo que sí nos demanda el Señor es que lo que vayamos a hacer lo hagamos con fervor, con diligencia. Amén. O sea, el término de ir de mañana, por eso dice ahí, se levantó de mañana, madrugó. Amén. Es que lo que vayamos a hacer, hermano, no es como algunos que van a buscar trabajo y, Dios mío, ojalá con ganas de Dios mío, ojalá que no consiga nada. Amén. O llegar, ¿será que hay trabajo con un aliento que, mejor dicho, para usted no hay? Pero es porque no le ven el ánimo que le ponen a las cosas. Amén. Entonces, miren que ellos madrugaron a salir de Sittim para venir al Jordán. Cuando ya el Señor les dio esa confirmación a través de los espías, que ellos llegaron y le dijeron a Josué y al campamento, esa gente ya está asustada, esa gente tiene un temor de que vayamos, porque ellos saben que nuestro Dios está poderosamente actuando en medio nuestro. Ellos están temerosos. Entonces, hermanos, ante una oferta de esa, una bendición de esas, ¿cierto? Imagínense, que le digan, mire, allá están regalando tal cosa, yo voy mañana ya no hay nada. Amén. Las cosas es ya. Amén. Cuando Dios abre una puerta hay que entrar por ahí. Miremos, por ejemplo, lo que dice estos textos. Proverbios capítulo 8, el versículo 17 al 21. Dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Recuerde el tema. ¿Quién es el que nos muestra el camino? El arca. Y el arca es la representación de la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a buscar a Dios con diligencia y con fervor, Dios no será ajeno a nuestras necesidades y Él nos va a responder. Porque ¿de quién es el oro y la plata? Del Señor. ¿De quién es toda la tierra y su plenitud? Del Señor. Amén. Por eso Él dice que los que le aman, dice, van a tener su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Amén, gloria a Dios. Ahora, miremos lo que dice Isaías 26:9. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mientras haya espíritu, o sea, mientras haya ánimos de buscar a Dios, mientras haya un aliento de parte de Dios, ¿qué debe pasar en el creyente? Madrugar a buscarlo. Por eso estamos en ese propósito, que el Señor nos regale un despertar espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque la carne no quiere
que el espíritu se conecte con Dios. La carne quiere es comida, sueño, ocio, no quiere buscar a Dios. Amén. El diablo no quiere que una iglesia se concentre en buscar a Dios, en buscar las almas, en trabajar en pro de la salvación de las almas, en el ensanchamiento. No quiere. Y por eso muchas veces estorba en los trabajos, estorba en la casa, estorba en la salud, estorba por un lado y por otro, para ver si logra desviar la atención del creyente de los propósitos de Dios. Y como nos decía anoche la palabra, que el diablo está interesado en levantar contiendas y problemas en la casa, en especial de aquellos hogares que les gusta servir a Dios, para que digan: no, pues si nosotros estamos con esta peleadera, esta cancionería, mejor no sirvamos, ahora vámonos a la orilla. Y eso es lo que Dios quiere, que la gente esté orillada, que quizás vayan a un templo, vayan a una congregación, sean parte de una congregación, pero no se cuente con ellos para nada. ¿Que quién va a hacer aseo? No, yo no puedo. ¿Que quién va a ayudar a hacer actividad? Yo no puedo. ¿Que quién una cadena de oración? Yo no puedo. ¿Que quién va a ayunar? Yo no puedo. Nunca puede. Amén. Porque no está comprometido con la obra del Señor. Amén. Entonces, aquí el profeta dice que con el alma se desea, pero es con el espíritu que se allega uno a Dios. Amén. Mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarlo. Porque dice Romanos que el espíritu de Dios se une a mi espíritu y me da testimonio de que soy hijo de Dios. Miremos este ejemplo de Abraham, Génesis 22. Cómo este hombre recibe una orden del Señor. En el versículo 2 dice: y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. O sea, el Señor ni siquiera le dijo exactamente en dónde tenía que ir. Eso se llama guiado por la presencia de Dios. Váyase, ya yo le digo a dónde. Y le dice el 3: y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Y a qué iba? A sacrificar a su hijo. Él no buscó excusas para demorarse. Amén. Miren que a veces el enemigo es tan mentiroso que el Señor lo reprenda. Que por ejemplo, el día que se determina venir más temprano a culto es el día que más tropiezos salen. ¿Cierto? Porque ahí está Satanás que se lo reprenda. Y entonces cuando por ejemplo el culto empieza a las 9 y ya van a ser las 9, y ¿qué es lo primero que dice Dios? Eso ya para qué. Y se queda en la casa. Amén. No, porque a la próxima que vaya a volver a terminar, pues le va a volver a hacer la misma maraña. Así llegue tarde, véngase y dígale a Dios: Señor, ayúdame, y verá que Dios se va glorificando. Pero si no cede a eso, hermano, hasta deja de venir a culto. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, repito, siempre quiere estorbar el propósito de Dios. Pero mire este hombre, amén. Le dice Dios: sacrifique a tu hijo, y él no esperó tardecito, porque de pronto entre más tarde la gente más estaba más de pie y empiezan a preguntarle: ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ir con el cuchillo? ¿A dónde llevan la ley? ¿Cierto? Eso es como quien va a venir a ayunar. No se ponga a decirle a nadie que va a ayunar. Llama: mamá, ¿cómo está? Bien. ¿Qué vas a hacer mañana? No, me voy para la iglesia. ¿Cómo va a ayunar usted? Si ya el Señor ayunó por usted. ¿Amén? No, las cosas que Dios nos manda hacer hay que hacerlas callado, porque es para Dios. A nosotros no nos interesa lo que la gente diga, nos interesa lo que Dios diga. Si uno me pone a esperar a ver, fulano, ¿usted qué dice? ¿Será que ayuno? A mí no me parece. ¿Usted qué dice? De pronto, y usted qué dice: no, ¿qué le pasa? El que diga algo y con él me voy. No, uno tiene que tener una convicción clara de lo que dice la Biblia, y eso es lo que hay que hacer. Amén. Pero por eso, mire que Abraham nos da el ejemplo. Ante semejante reto, él no se quedó hasta que
ya amaneciera, fuera mediodía, no, tempranísimo, dice, muy de mañana. Amén. Y agarró a su muchacho, vamos, mijo. ¿Para dónde? Tenemos que hacer un sacrificio. ¿A dónde? Por allá adelante. Echen la leña, echen la candela, echen el cuchillo y el cordero. Tranquilo, mijo. Vamos. Amén. Porque Dios quiere que seamos diligentes. Dios quiere que nosotros, en lo que respecta a hacer la obra de Dios, seamos diligentes. Amén. Que si vamos a visitar un hogar, amén, procuremos. Porque, hermanos, el tiempo cada día corre más rápido. El tiempo corre demasiado rápido. Si uno se descuida, pasa el día, no hizo nada y digo, estoy cansado. Y no hizo nada. Pero ¿por qué otros en ese mismo día hacen tantas cosas? Porque madrugan a hacer las cosas. Por la noche a hacer las cosas. Porque hay el que le gusta madrugar bastante y hay quien le gusta trasnochar bastante. Igual, lo importante es trabajar, que rinda. Miremos esta conclusión de esta parte. Cuando Dios muestra el paso a seguir, ¿qué debemos hacer nosotros? Procurar obedecerlo lo antes posible. Amén. A un pastor, un hermano se le acerca, que estaba en adulterio y fue consciente que estaba mal. Y entonces le dice, ¿cuánto tiempo me esperará el Señor para arreglar esta situación? Amén. La respuesta fue muy sencilla. Es que eso es lo antes posible. Entre más usted esté amarrado ahí, pues más iniquidad llevará. Porque el pecado, si el Señor no hace consciente de un pecado, ¿cuándo hay que deshacernos de él? Ya. Porque mañana puede ser tarde. Por eso la Escritura dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Hay gente que dice, no, la última vueltica y no más. Es posible que la vueltica quede engrampado. Otros han muerto, otros terminan en la cárcel. Amén. Porque es que las cosas que están mal hay que dejarlas de hacer ya. Lo que no es agradable a Dios hay que dejarlo de hacer ya. Cuando Dios nos muestre el camino hacia la victoria, hay que avanzar ya, lo antes posible. Recuerdo, por ejemplo, cuando el Señor estaba tratando conmigo, yo le presentaba 50,000 excusas al Señor. No, pero es que todos los evangélicos, tantas iglesias que hay, yo he ido allá, yo he ido allí, ninguna me convence. Amén. Pero cuando el Señor me hizo consciente de la verdad, yo recuerdo que estaba sentado allá donde yo trabajaba, en el escritorio, le dije, Señor, no lo dije audiblemente, le dije en mi mente, no tengo más excusas, ya reconozco que el Evangelio es el camino. ¡Aleluya! Y de una, ya quería arrepentirme. Y no es que voy a ver cómo me va. No, hermano, si uno se arrepiente es para toda la vida. Si uno escoge a Cristo es para toda la vida. Amén. Eso en este caminar ha habido muchos por mentiras, falsas doctrinas, herejías. Pero yo puedo escuchar al diablo, que el Señor lo reprenda. Ya que se nos mentira para otro lado. Yo conocí la verdad, conocí a Cristo, conocí el Evangelio. Lo demás es basura, lo demás es dogmas de hombres. Amén. Pero uno tiene que tener claro eso. Claro, ¿por qué? Porque si uno no obedece lo antes posible, ¿qué puede pasar? Se posterga la bendición, se posterga la victoria. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, hermanos. Por eso, hermanos, cuando una persona es libre de alguna atadura, de algún vicio, ¿cuándo tiene que dejarlo? Ya, porque si lo deja para mañana, ya no es capaz. Porque es que Dios no es un muñeco de trapo de ninguno de nosotros. Dios es todopoderoso, es alto y sublime. Y si Él me quiere salvar, pero yo no quiero, pues Él se va a buscar a otro. Amén.
Miren la cantidad de parábolas que el Señor habla, por ejemplo, las vírgenes insensatas. Ah, no, como nosotros estamos en la comitiva, Él nos tiene que dejar entrar. ¿Nos tiene? No. Amén. No, Dios no tiene que salvar las almas, Él quiere salvar las almas. Pero el alma que no se arrepiente, el alma que no reconozca a Cristo como su Salvador, se pierde. Y no a Dios no le da alegría, le da tristeza, pero aún así, el justo, Él no tendrá por inocente al culpable. Por eso, lo que Dios nos muestra que hagamos, debemos procurarlo hacer lo antes posible. Lo segundo que encontramos aquí es, ahí en el versículo 3, es que debemos seguir la presencia del Señor. Amén. Dice, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo muy importante. Yo no puedo seguir algo si antes no lo miro. Yo no voy a seguir algo si no soy consciente qué es lo que yo voy a seguir. Por eso, antes de partir, yo tengo que observar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que primero les dicen ellos? Cuando veáis el arca. ¿A dónde debía estar dirigida su mirada? Al arca. Ahora, aquí hay algo, y es que en esta ocasión dice, según la orden de Dios, dice Josué, que los que debían llevar el arca eran los sacerdotes. Pero en el libro de Números, cuando el Señor le está diciendo a Moisés cómo deben ser las tareas de las diferentes familias de los levitas, la familia de Coat eran las encargadas de transportar los utensilios del lugar santo y lugar santísimo. Ellos no podían tocarlo, los sacerdotes lo desarmaban y cubrían esos utensilios, el arca, el altar de oro, la mesa y el candelabro. Lo debían cubrir. ¿Quiénes lo debían llevar? En hombros, los coatitas. Los sacerdotes lo llevaban. Pero en esta ocasión, el arca la debían llevar los sacerdotes. Amén. Y quedó claro ahí. Después encontramos a David, que quiso llevar el arca en un carro, y hubo una tragedia, porque el arca se debe llevar en los hombros. Amén. Eso hemos aprendido en esta obra. Amén. Por eso nosotros no procuramos no mezclar ni la política ni nada de esas cosas que el mundo utiliza para sacar fondos para llevar la obra de Dios adelante, porque el Evangelio dice que ¿dónde se lleva? En hombros. Amén. Es con lo que Dios nos da a nosotros que debemos apoyar. Amén, hermanos. Esa es la manera como Dios. ¿Para qué? Para que nos sintamos partícipes de la bendición. Porque cuando uno tiene algo que no le cuesta, no lo valora. Pero cuando uno sabe que el trabajo, yo he orado, yo he ayudado, me comí un pastel, y uno ve, por ejemplo, las sillas, y uno ve a alguien que está dañando la silla y dice: cuide la silla, que es el templo. Le duele, porque le tocó invertir. Y más que le tocó, quiso invertir. Aunque Dios no lo diga a nadie, más sin embargo su obra seguirá adelante. Entonces, aquí en el capítulo 25, gloria al Señor, vamos a mirar ese pasaje, que el observar es muy importante a la hora de obedecer los propósitos de Dios. Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Lo que Dios nos muestre es lo que nosotros debemos seguir, lo que debemos imitar. Por eso hay que observar, mirar. ¿Y qué significa mirar? Significa ver, atender, buscar, considerar, contemplar, maravillarse, porque uno se maravilla de lo que Dios hace. Y reconocer que es Dios el que hace las cosas.
Amén. ¿Y a dónde debía estar dirigida la mirada de aquellos que iban a atravesar el Jordán? En el arca. Miren lo que le dice Gedeón ahí en el libro de Jueces, capítulo 7, el versículo 17. Y le dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y esto es un principio bíblico. Los principios son inamovibles. Amén. El ejemplo tiene un poder de influencia terrible. Como padres tenemos que ser conscientes de ello. Hay muchas gráficas por ahí. Hay un niño bueno, hay otros que lo colocan como un león pequeño, un león grande. En el colegio de Valentina lo tiene, es un niño pequeño tratando de caminar con los zapatos del papá, pero el mensaje es el mismo. El papá le dice que se cuide, por dónde va a andar, pero el niño le responde: no, papá, cuide sus pasos usted, porque yo voy detrás de ti. Entonces el ejemplo es muy importante, y el Señor nos manda a mirar. ¿Quién es el ejemplo por excelencia? El Señor. Amén, el hombre perfecto. Y mire lo que dijo ahí en San Juan 13:15. Gloria al Señor para siempre. San Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, hay personas que tratan de excusarse o justificar su vida pecaminosa. Por ejemplo, a veces pretenden que como el Señor hablaba con rameras, ellos pretenden, hay gente que quiere como justificar esa vida. Pero el Señor nos manda es que lo imitemos a Él. Él nunca rechazó ningún pecador, porque Él vino para salvar a los pecadores. Pero debemos preguntarnos: ¿acaso Él vivió como alguno de los pecadores? No. Él tenía dentro de sus discípulos un publicano. ¿Acaso Él fue como un publicano? No, de ninguna manera. Hay un escritor que dijo que Jesucristo había tenido, la amante de Cristo era María Magdalena, y que había tenido un hijo. Amén. Pero ¿por qué esa gente piensa eso? Porque ellos están cargados del diablo. Por ejemplo, una persona que no tenga a Cristo le dice a un joven: ¿y usted no tiene relaciones sexuales? No, hasta que me case. Yo me exploto, a mí me da de todo. Eso uno se enferma. Claro, como tiene el diablo adentro, el diablo lo que ve es llenando su mente de basura, de lujuria, de lascivia, y claro, su reacción normal es así. Pero una persona que se llena de Cristo tiene dominio propio. Saca su ojo de donde no debe, quita su ojo de cosa injusta. Dice el profeta Isaías que los que habitarán en el monte de Dios, dice, son los que tapan sus ojos para no ver cosa mala, los que baten las manos para no recibir cohecho. O sea, tomen, no. Los que cierran sus oídos para no oír cosa perversa. Y ese ejemplo, ¿quién nos lo dio? El Señor. El Señor, hermanos, Él no discriminó a nadie, no rechazó a nadie, pero tampoco patrocinó el pecado de nadie. Todo el que se acercaba a Cristo se lo otorgó, pero el que quiso venir y seguir igual, su pecado lo consumió, como en el caso de Judas. Judas era un ladrón, el Señor le dio la oportunidad, amén. Él pensó que podía engañar a Cristo, pero se engaña a sí mismo. Y el que pretende llevar una vida hipócrita, que Dios no va a obligar. Hay quienes dicen y Dios no tiene que agarrar y estorbar. Él puede, pero no tiene. Él nos dio a nosotros la voluntad de escoger. Él dijo: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal.
la bendición y la maldición. Escoja usted. Si usted quiere la vida, si quiere la bendición, escoja oír mi palabra, guardar mi palabra, obedecer mi palabra. Pero si usted quiere que le vaya mal, no preste atención a mi palabra y ya. Y no es culpable de Dios, porque Él hace todo para que a nosotros nos vaya bien. Pero Él nos manda a que miremos su presencia, su ejemplo, contemplemos dónde está Él para seguir. Por ejemplo, ¿ustedes sí creen que si el Señor estuviera hoy, se vestiría como un punquero? Se vestiría con esas mechas largas, con esas barbas de chivo. ¿Ustedes creen eso? Estaría noviando por ahí con 3 muchachas, pasando al altar en fornicación. ¿Usted cree que el Señor haría eso? O sea, es algo irracional siquiera pensarlo. Amén. Nunca, jamás. Hoy en día, hermanos, que hay tantas cosas que por tener la gente contenta en las congregaciones, en los templos, se ha abierto la brecha. Y eso hay un mal generalizado, hermano, que es el recasamiento en las iglesias, con tal de tenerlas ahí. Pero y el día que se mueran entrarán al cielo. Ahora, como ya la religión tradicional y la política le dio, abrazó la mal llamada ideología de género, ya también en muchas iglesias ya los hermanos homosexuales. Porque el Señor cambia, el Señor transforma, el Señor libera, el Señor no mantiene a alguien apañaguado. Mira aquella mujer adúltera que la llevaron para que Él dijera así, mátenla. Pero ¿por qué no llevaron a la adúltera? La ley decía que tenían que llevar los dos y tenían que morir los dos. ¿Por qué? Porque es posible que una persona, aunque perdone, le queda ese sinsabor de que le falló. Entonces no va a llevar una vida marital igual. Entonces por eso Dios dijo, mátenlos a los dos, para que el que fue bien quede libre, y que si quiere volver a rehacer su vida, lo pueda hacer. Por eso la orden era, tenían que matarlos a los dos a piedra, pero esa vez le llevaron fue a la mujer. El Señor, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Porque los que querían acusar eran adúlteros también. Amén. Pero el Señor le dijo, tranquila, amiguita, yo te perdono, siga así, siga así. No, vete, listo, te veo quebrantada, te veo humillada. No peques más. No peques más. Es que eso es lo que Dios nos demanda. El ejemplo, Él nos lo dio. Él nos dio el ejemplo. No debemos pecar más. Debemos procurar no pecar más. Amén. Gloria al Señor. Meten el mundo a la iglesia. Amén. Y dicen, es que mejor tenerlo aquí en la iglesia brincando que tenerlo en la discoteca. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que metieron la discoteca al templo. Amén. Entonces, mire, el pueblo debía observar el arca que llevaban los sacerdotes. Pero ¿qué debían hacer? Abandonar su posición. Si Dios me está mandando a mí a un lugar de bendición, es porque la posición en la que estoy no la tengo. Amén. Si no, me dejaría ahí. Pero miren lo que dice el texto: vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de él. Hay algo que a nosotros, el pueblo del Señor, nos acecha mucho, se llama el estancamiento. Amén. Que nosotros arrancamos con un brío hasta cierto punto y después vino el escalofrío. Como si ya hubiésemos llegado a la meta. Y no, Dios tiene algo más. Por eso lo que nos enseña aquí el Señor con esto que estaba guiando al pueblo es que debemos abandonar la posición actual que tenemos, que en la gran mayoría ya está viciada. Nos hemos acostumbrado a ser monótonos, pero realmente experimentamos la vida de Dios en nuestro corazón. Realmente experimentamos, es decir, contemplamos como fue la orden. Miren el arca, no pierdan de vista el arca, salgan de vuestro lugar y sigan a ella.
¿Estaremos nosotros siguiendo la presencia de Dios? ¿Estaremos nosotros realmente abandonando la posición de estancamiento? ¿O estaremos acomodados? Hay algo más que nos enseña este pasaje, y es en el versículo 4 y 6, dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Dice el versículo 6: y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hay dos demandas que el Señor hace aquí para seguir el arca. La primera, la reverencia. La segunda, la obediencia. ¿Por qué Dios se ofrece a guiarnos? Porque es que en ese caso literalmente el Señor les dice: ustedes van a ir por un camino que nunca han ido, van a entrar a una tierra que no conocen, ustedes no saben lo que allá les va a esperar. Amén. Se pueden perder, se pueden desviar, y Dios tiene un plan, Dios tiene una calzada para nosotros que andemos. Pero en nuestra vida espiritual, usted y yo no sabemos qué trampa nos tiene planeado el diablo para mañana. Uno lo sabe, Dios sí lo sabe. Aleluya. Amén. Uno no sabe con qué intención se puede acercar una persona a nuestra vida. Dios sí lo sabe. Uno no, Dios sí. Por eso es que Dios nos manda a seguir el arca, a obedecer la guianza de la presencia de Dios, porque Él sí sabe la meta a la cual Dios nos quiere llevar. Por eso dice allá Romanos 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Amén. Muchas veces nosotros oramos mal, pedimos cosas que no convienen, que son hasta para nuestra propia destrucción. ¿Cuántas personas le han dicho a Dios en oración llorando: Señor, si no es este me muero, si no es esta me muero? Y efectivamente se murió. O sea, todavía vive, pero están muertos espiritualmente. El propósito se muere, se estanca, se entierra. Amén. Pero ¿cuál debería ser la oración? La que el Señor nos enseñó: hágase tu voluntad. Él sí sabe, Él sí sabe. Aleluya. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces, aquí hay algo importante. Nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar mañana o cada día. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que hay victorias si seguimos a Cristo. Amén. Si obedecemos su palabra. Amén. Entonces, miren que hay promesas. El Salmo 23, que es un salmo muy conocido, de una forma poética lo expresa. Dice el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Nosotros tendremos que atravesar, hermano, valles de sombra de muerte. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Nosotros tenemos que atravesarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Usted y yo sabemos por dónde es la salida? No. Pero Dios sí. Dios sí. Y Dios nos muestra el camino. Aunque el enemigo es terrible, él está vencido. Siempre hay una manera por donde actuar en victoria contra él. Pero necesitamos la guianza de Dios. ¿Cómo nos vamos a sentir protegidos si el Señor va adelante? Si no va adelante, eso es como cuando
vamos a hacer alguna diligencia y alguien nos dice, vamos, sí, y de pronto, pero usted sabe por dónde es. No. ¿Usted qué dice? ¿Siente tranquilidad lo que le diga? No, porque este está más perdido que yo. Amén. Pero si la persona dice, yo sé por dónde es el camino, yo sé dónde tenemos que ir, yo conozco, bueno, ya hay un descanso, una tranquilidad. Y nosotros debemos vivir tranquilos siguiendo al Señor. Mire el mismo salmista en el capítulo 143, el versículo 8 al 10 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Quién es el que nos va a guiar a tierra de rectitud? El Espíritu Santo, que es tipo del arca, de la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Entonces, hermanos, es ciertísimo, o sea, pensar de que no es así es ilógico. Usted y yo tenemos enemigos, el diablo nos aborrece. Amén. Pero no importa, el Señor está con nosotros, el Señor nos ama. Es más grande el Señor que el diablo, es mucho más poderoso. Amén, hermano. Pero ¿cómo hacemos para vivir en esa victoria? Dependiendo de Él, siguiendo su pisada. Ahora, no de cualquier manera, porque dice ahí, no os acercaréis a ella. Amén. ¿Por qué? Porque aunque la presencia del Señor vaya con nosotros, Él sigue siendo Dios y nosotros mortales. Esto no quiere decir que Dios ponga un límite, porque en Cristo Jesús, por medio de la sangre del Cordero, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice la Biblia que por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Qué es que se refiere esto de que debemos mantener la reverencia? Que como cristianos debemos tener cuidado, porque por perder esa reverencia es que hoy la apostasía está rampante. Por eso es que la apostasía habla de milagros, de portentos, de maravillas, pero viven peor que un inconverso. Porque sí conocieron la presencia del Señor, sí conocieron esa virtud, pero no fueron reverentes y ellos pensaban que Dios era como ellos. Como dice el Salmo 50, ciertamente tú pensabas que yo soy como tú, pero no, te reprenderé. Porque yo estaba callado. ¿Usted pensó que yo estaba de acuerdo con lo que usted decía? No estoy de acuerdo. Primer libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 19 y 20 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? El arca llegó allá, pero ellos no miraron el arca como ese objeto sagrado que representaba la presencia del Señor, que Dios le había dicho a Moisés: a través de ella hablaré contigo. Sino ellos vieron fue la curiosidad. Como hay tanta gente que viene a las campañas, a los cultos, no porque quieran arrepentirse, no porque quieran ser salvos, no porque sean conscientes que están mal, sino por ver a ver qué pasa, por ver a ver si Dios me bendice, por ver a ver si Dios me sana, por ver a ver si Dios libera a un familiar, pero quieren vivir pecando, quieren seguir en la misma condición. ¿Qué les pasó? Dios los mató. Amén, porque no se puede confundir lo santo con lo profano. Dios mismo. Y mire, ellos lo... y llega a otro hogar, allá en el segundo libro de Samuel, llega a otro hogar, y resulta
que en ese hogar estuvo por mucho tiempo. Los hijos eran sacerdotes o eran de la linaje de los levitas. Ellos estaban ahí, tenían el arca en su casa. Se acostumbraron a tener el arca en la casa. Y cuando David decide llevar el arca de la casa de ellos a la ciudad de Sión, dice la Biblia que lo montaron en un carro nuevo, alado con bueyes. Y el versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, ¿Usa iba a hacer algo malo? No, porque el arca se iba a caer. ¿Y qué hizo Usa? Tenerla que no se cayera. Pero resulta que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Eso es lo que a veces no entendemos. Si Dios dijo algo hace 3.000, 4.000 años, lo sigue diciendo hoy. Dios había dicho que nadie podía tocarla. Él no dijo, excepto cuando de pronto se vaya a caer. No. ¿Por qué no iba a pasar eso? Porque el arca lo llevaban en hombros. Lo llevaban entre 4. Entonces, ¿qué pasó? Una desobediencia trajo muerte. ¿Pero por qué pasó eso? Porque ellos se acostumbraron a tener el arca. Miren, hermanos, que nosotros, los padres que tenemos hijos cristianos, tenemos una batalla con los muchachos. ¿Cuál es? Esa. Una persona, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, que uno iba a la iglesia tradicional, pasar por enfrente tenía que agacharse y persinarse, porque ahí supuestamente estaba el Señor encerrado en el sagrario, ¿cierto? Que hablar, que molestar en la hora de la misa es... Pero muchos de los muchachos crecieron en el culto desde pequeñitos. Muchos aprendieron a leer en la Biblia, se saben los coros de memoria, pero no tienen ninguna reverencia en el templo porque ellos creen que eso es algo normal. Eso es como el patio de la casa. Y el problema es que cuando llegan a la edad de la adolescencia y no entienden eso, pasan a la juventud, no le encuentran nada llamativo al culto ni a las cosas del culto, que prefieren apartarse. ¿Pero por qué pasó eso? Por no enseñarle la reverencia, por no decirle que el culto no es la cancha, no es el juego, no es el templo, es la casa de Dios. Y miren qué le pasó a Usa, se murió por una temeridad, porque es que la presencia del Señor es muy delicada. Uno no debe patrocinar que los muchachos, cuando de pronto ministra el poder de Dios, y alguien llora y hace caras feas o alguien hace algo, ¡ay! No, respete que es la presencia del Señor, respete. Uno tiene como padre, tiene que, hermano, armarse la gloria y así digan lo que digan, pero uno tiene que librar el alma de nuestros hijos delante de la presencia del Señor. Amén. Porque si no, hermano, miren lo que le pasó. Y este era un hijo de sacerdote, era un hijo de un levita. Tenía la oportunidad, veía el arca en su casa, pero pensó que era algo más de la casa. Y el arca no es algo más. La presencia del Señor no es parte más del templo. Porque una persona, mientras esté Dios ministrando con los ojos abiertos, no se preocupa por él, sino por qué está haciendo los demás. Amén. Pero es doloroso que una persona esté observando mientras Dios está ministrando, cuando debería estar pidiéndole a Dios que la ministre también. Señor, esto es real o es mentira, hámelo sentir. Si era real, yo quiero también. Pero todo eso es por irreverencia.
por irreverencia. Debemos guardarlo. El Señor va delante de nosotros, el Señor está en nuestra casa. ¿Por qué razón nosotros como cristianos debemos ser lo mismo en la casa, en el templo, en el trabajo? Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que donde nosotros vayamos, el Señor está ahí. Entonces, si nosotros somos muy santicos aquí en el templo, pero en el trabajo, no. ¿Será que estamos siendo reverentes con el arca? Si aquí nuestra boca dice gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, Dios le bendiga, pero allá afuera chismoseamos, murmuramos, criticamos, denigramos, maldecimos. ¿Será que estamos siendo reverentes con el arca? ¿Será que estamos siendo reverentes con la presencia del Señor que dice la Biblia mora en nosotros? Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Por qué se inflama de pronto su ira? Por la irreverencia. Entonces, amados hermanos, la toma de decisiones es muy delicada. Amén. Tomar decisiones es supremamente delicado. De ahí que debemos confiar en el Señor, que nuestro futuro está en sus manos. Amén. Debemos dejarnos guiar por el Señor. Pero recordemos, seguirle con reverencia y obediencia. El salmista dice aquí, en tu mano están mis tiempos. Yo no sé qué tendremos que afrontar mañana, pero no importa lo que tengamos que afrontar. Si Dios va conmigo, Él me dará la victoria. Gloria al Señor. Y lo último que vamos a mirar es que para nosotros seguir, caminar con el arca, debemos santificarnos. Porque es que vamos a convivir con el arca. Amén. Es incompatible que un Dios santo esté a gusto con un pueblo inmundo. Dice ahí el versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios hace maravillas. Gloria al Señor. Él quiere hacer maravillas, pero hay una condición: la santidad. Si algo que nosotros como creyentes anhelamos es una visitación de Dios, que el Señor haga algo especial, como el Señor iba a hacer allá, iba a darle la victoria cruzando el Mar Rojo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos una visitación especial, debemos santificarnos, porque es que ¿quién es el que se nos va a acercar? El alto y el sublime. Hermano, yo le pregunto, si viniese el alcalde a su casa, ¿usted dejaría la casa así cuando la arregla? O al menos le echa una limpiadita, una trapeadita, arregla las cosas, ¿cierto? Es que si no venga el alcalde, así venga un familiar, así venga alguien de afuera, ¿cierto? Porque uy, qué vergüenza que te trate de todo, Dios mío, ¿cierto? Ahora, ¿cómo no vamos a estar nosotros preparados para recibir al Señor? Que el Señor nos visite. El término santificar significa ser, hacer, pronunciar u observar como limpio, ceremonialmente o moralmente. Significa apartar, consagrar, dedicar o preparar. Usted y yo fuimos separados del mundo, consagrados para Dios, dedicados para Dios. Por eso es que en nuestro hogar no debe haber nada de este mundo. Y cuando yo digo nada, no es irnos a los extremos, porque siempre hay la gente, bueno, y si usted no quiere nada del mundo, ¿por qué tiene un celular? El celular del mundo. ¿Por qué tiene internet? El internet del mundo. ¿Por qué tiene carro? El carro es del mundo. A veces la gente sale con unas cosas tan incoherentes. ¿Será que si uno quiere que ande en carros de fuego todavía no ha llegado la hora? Amén. Cuando la Biblia habla de no tener las cosas del mundo, no son los objetos, porque todo, la Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Todo lo que se creó es bueno. Lo que pasa es que el diablo lo pervierte. Amén.
Pero cuando se refiere a esas pasiones, a esas inclinaciones pecaminosas, por ejemplo, el televisor no es antes lo llamaban el cajón del diablo, ¿cierto? Pero realmente el televisor no es malo en sí mismo, es malo el uso que le demos. Pero si nosotros tenemos un televisor y tenemos ahí la parabólica o cualquier cosa y es viendo novelas, viendo películas, hermano, ¿usted cree que estamos edificando la casa? ¿Estamos santificando la casa? No. Pero si utilizamos ese mismo televisor para escuchar la palabra, para ver predicaciones, entonces ese cajón del diablo ya no es el cajón del diablo, es el cajón del Señor. Entonces, cuando se refiere a las cosas de este mundo, al anatema, es a eso que el mundo ofrece, eso que el mundo suscita, a que pequemos. No, eso no. ¿Por qué? Porque es que el Señor, Él visita nuestra casa. Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que lo visite? Amén. Cuando usted y yo estamos pasando un momento difícil y estamos quizá clamando al Señor, ¿y quién si no es el Señor que viene y nos visita y nos consuela? Cuando estamos en un momento de premura y surge una solución, es el Señor que nos visita. Porque hay gente que dice, no, a mí no me ha visitado nunca el Señor, porque es que Él quiere ver que el cuarto se puso blanco, vio una persona que entró y le dijo, yo estoy contigo. Si no pasa eso, a mí no me ha visitado. No. La visita del Señor se nota por sus efectos. ¿Cuánto me decimos? Por ejemplo, allá en Éxodo, capítulo 19. El Señor le dice a Moisés, esto fue antes de la promulgación de la ley, el decálogo más bien. Le dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Santifícalos. ¿Qué pasa si el Señor llega a un hogar que no está santificado? El que no está santificado se muere. Amén. Por eso hay gente que dice, no, por el Evangelio no, porque no quieren arreglarse. Porque quieren que Dios los bendiga, pero resulta que en vez de bendición le viene muerte, porque no quieren arrepentirse. Amén. Miren lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Podemos bendecir al Señor, mis hermanos. Segunda de Crónicas 30, versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Si se da cuenta, hermano, para lo de Dios todo debe ser en santidad. Una persona no debe participar en el aseo del templo si no está santificada, si no está en plena comunión, porque es la casa de Dios, no es la casa mía ni suya, es la de Dios. Amén. Y dice aquí, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar de los holocaustos y todos los instrumentos, y la mesa de la proposición con todos los utensilios. Asimismo, vea, yo estoy leyendo mal, estoy leyendo en el 29, gloria al Señor, que también nos habla de la limpieza, pero quiero que miremos el 30, amén, gloria al Señor. Que ya ha pasado la limpieza del templo, ya ha pasado la preparación para la Pascua, y miren lo que dice aquí, el versículo 15. Entonces sacrificaron, o sea, ya después de la preparación de lo que estamos leyendo, que eso viene del 29, dice, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo,
y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. ¿Sí? O sea, miren que desde el 29 que inicia todo ese proceso de limpieza del templo, de todo eso, hubieron gente que dijo sí, nos está yendo mal por estar rindiéndole culto a los demonios. Vamos a volvernos a Dios. Hubo gente, siempre habrá gente que quiere arrepentirse. Amén. Siempre habrá gente que está cansada de hacer lo malo. Siempre habrá gente que está cansada de vivir en fracaso y dice, no, yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuál es el camino? El arrepentimiento, la limpieza, la santificación para agradar a Dios. Hubo gente, pero siempre habrá gente que no, eso tampoco para tanto. Eso Dios me entiende, Dios conoce mi corazón, Dios sabe, y una cantidad de excusas. Y aquí dice la Biblia que no todos estaban santificados. Y lo terrible aquí es que de estos todos que se refiere es que habían muchos sacerdotes. Y dice, por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Dice el 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Amén, hermanos. Porque antes de limpiarnos externamente, debemos limpiarnos en el corazón. Preparar el corazón para vivir en santidad. Si yo no preparo el corazón, eso es lo que le pasó a muchos de estos sacerdotes. Se quedaron en el ritualismo. Entonces dijeron, tener que hacer la ceremonia cada uno y tanta gente, uy, no. Yo me hago que, no, yo no estoy limpio para no trabajar en la obra. Pero como la obra no se detiene, Dios hizo una excepción y contó con algunos que no debían estar para ese trabajo. Quienes debían ejecutarlo no se prepararon y otros sí, entonces ese tomó su lugar. Porque la obra de Dios no se detiene. Amén. Dice que fueron mucha gente la que llegó, se volvió a celebrar la Pascua. ¡Qué bendición! Unos decían, ¡qué bendición! Otros, siempre habrá gente así. Que se va a hacer una campaña abajo, gloria a Dios, no dice, gloria a Dios. Otros dicen, no, conmigo que no cuenta. Amén. Siempre habrá así, eso no es nuevo. Eso, ahí la Biblia nos muestra esas situaciones. Amén. Entonces, la santificación, mis amados, es una virtud y un privilegio. Amén. Hermano, sintámonos honrados de parte de Dios, que somos sus testigos allá en la calle. Que nosotros podemos decirnos con tranquilidad. Yo recuerdo una vez que íbamos para la convención y salió una promoción por avión, salió más barato, y llegamos allá a Bogotá, y como eran festividades cerquita el supuesto día del padre, la azafata estaba esperando a cada hombre con una botella de whisky, era un licor fino, pero en miniatura, de detalle. Y sí, hizo todo el mundo contento, y cuando me fue a la mía, le dije, no, gracias, que va, no toma, no quiero. Pero ¿por qué? Mire que no quiero. Porque es que uno no puede ser igual al autor. Entonces, la santificación es un privilegio. No es que decir, ay, no, por ser evangélico no puedo tomar ahorita. Yo quisiera, no, entonces no es evangélico. A mí me el evangélico, no es evangélico. Si fuera evangélico, abogado recibo hace cuánto esa noticia. Amén. Vean, nosotros, yo quise darle un pico, pero es que como somos nuevos cristianos nos toca ir por sembrar. No son evangélicos, están ahí en la iglesia, pero no son cristianos. Ahí están agazapados. Amén. Una persona que realmente es cristiana, la santidad le fluye
porque santo está en su corazón. Yo no me explico cómo una persona dice yo soy cristiano y maldice y engaña y blasfema y es indecorosa en su manera de vestir. Mejor dicho, no entiendo, o sea, ¿de dónde puede decir con sus labios yo tengo a Cristo adentro? Si lo primero que pasa cuando una persona recibe a Cristo es que el viejo hombre queda crucificado con sus pasiones y deseos. Amén, hermano. Es un religioso que dice ser cristiano. Amén. Es un sepulcro con flores bonitas, pero ahí lo que hay es muerte. Porque si la vida, la resurrección estuviera ahí, Él estuviera resucitado a una nueva vida. Amén. Entonces la santidad es una virtud y un privilegio para nosotros. Jamás debe ser una carga. Quien tome la santificación como una carga es porque no ha muerto. Porque cuando uno, esa ha sido nuestra experiencia, cuando uno entiende lo que hizo Cristo, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando Él abandonó sus riquezas, cuando Él se hizo pobre para enriquecerme a mí, ¿cómo yo no voy a abandonar mis atavíos mundanos, mi costumbre mundana, lo que el mundo me enseñó para vestirme como un hijo de la luz, para vestirme como un siervo del Señor? No entiendo por qué no debo de hacerlo, si es lo más coherente. Amén. Por eso la santidad no debe ser una carga ni una obligación. No, debe ser algo espontáneo. Uno siente desde adentro. Uno siente desde adentro que cuando uno tiene a Cristo adentro, el pecado a uno le causa fastidio. Amén. Si uno está en algo, una conversación como poco edificativa, desde adentro usted siente que usted no es en su lugar, vaya hacia ahí. ¿Cierto? Sin necesidad de decirle, no, simplemente si ellos están en su mundo, por aquí que más derecho. Porque la Biblia dice, corrige al sabio y te agradecerá, corrige al necio y te escarnecerá. Si hay un grupo de personas tomando o hablando o pasando la mucha, y usted va a decirle, respeten, no crea que le van a decir algo, bueno, sí, gracias por el consejo. No le van a decir eso. Se le van a burlar, lo van a escarnecer, amén, porque eso es lo que la Biblia nos dice. Amén, hermanos. Si hay que darle consejo, hay que hacerlo en un momento oportuno, cuando esté solito, porque la gente en el montón es brava. Amén. Entonces, si hay que dar un consejo, Dios dará un momento oportuno. Pero si no conviene, yo no tengo que estar ahí. Y no es que el pastor no está viendo, no. O sí no está viendo el pastor de los pastores, Jesucristo en el Señor. Pero es que yo no lo hago, yo no debo hacer las cosas o dejar de hacerlas porque el pastor me dice o me hace. No, es por mi propia alma, mi salvación, que es la que está en juego, mi vida espiritual. Y si es mi vida espiritual y yo soy parte de una familia, mi familia está en juego. Amén, hermanos. Por eso nosotros debemos santificarnos, porque el arca, la presencia de Dios, vive con nosotros. Y Él es santo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros debemos ser? Santos en toda nuestra manera de vivir. Todo. Ser honestos, ser responsables, ser respetuosos. Amén. Hermano, hoy en día, mire, a nosotros nos queda fácil si queremos vivir para Dios. Hoy en día se habla tanto de Cristo, pero se presenta tan poco Cristo que la gente quiere conocer a Cristo. Amén. Eso hoy en día de Cristo se volvió famoso en nombre. Pero ¿será que esos millones y millones que dicen que son cristianos realmente muestran a Cristo? Su proceder, su manera de hablar, su manera de actuar, ¿realmente son Cristo ahí en ellos? Porque ser cristiano significa que vive como Cristo. Cristo sí realmente haría lo que nosotros hacemos, entraría de nosotros vamos.
¿hablaría lo que nosotros decimos? ¿Reaccionaría como nosotros lo hacemos? Amén, hermanos. Esa es nuestra meta y nuestra responsabilidad. Porque si Dios nos ha prometido grandes cosas, que Él las va a hacer, Amén. debemos prepararnos. Debemos vivir en santidad.